¿Qué vieron ayer? ¿Qué temas? ¿Hasta dónde llegaron a ver ayer en Ayer cuencas? vimos, profe, cómo se clasifican las cuencas, o sea, la profe nos dijo los criterios que se tomaban Sí, y mencionó cuatro grandes grupos sí. y nos quedamos en el primero. Y nos explicó un ejemplo, o sea, en el primero que era cuencas ligadas a márgenes activos convergentes de placa o márgenes activos, y nos dio el ejemplo de la formación antes en el río Piedra. Hasta ahí llegamos. Está bien, perfecto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es ejemplos. El trabajo práctico va a estar, el trabajo práctico va a estar, digamos, relacionado a ese tema, ¿sí? A cuencas vinculadas a márgenes convergentes. Antes de ver el práctico, sí que todavía no lo subí a la plataforma, lo vamos a subir después de la clase. Vamos a ver una parte teórica muy de forma resumida de lo que son los mecanismos de subsidencia de las cuencas, ¿sí? Eh, Quizás ustedes algo vieron de esto en otras materias, ¿sí? Y quizás un poco hablaron ayer en clases, pero los mecanismos de subsidencia de las cuencas, bueno, es algo, una parte importante, digamos, para entender las cuencas sedimentarias. Ustedes saben que una cuenca es una depresión, ¿sí? Que recibe sedimentos, ¿sí? Se va acumulando sedimentos de con distintas condiciones paleoambientales, ¿sí? Y que cada tipo de cuenca tiene sus características típicas, si no es lo mismo una cuenca de río que una cuenca de país, una cuenca de tipo atlántico, ¿sí? Las cuencas se van diferenciando una de otra, son muy distintas unas de otras justamente a partir de su relleno sedimentario, a partir de la tectónica que predomina. Si sabemos que una cuenca de rift, la tectónica principalmente es eh, extensiva, ¿sí? O distensiva, ¿sí? En cambio, una cuenca de antepaís, la tectónica principalmente es compresiva, ¿sí? Entonces, las cuencas tienen características sedimentológicas, tectónicas, estructurales, muy diagnósticas de cada uno, ¿sí? Hay cuencas por supuesto que tenemos actualmente cuencas actuales que están funcionando, recibiendo sedimento, con una tectónica determinada, ¿sí? Como también, obviamente, hubieron cuencas en el pasado que están, digamos, representadas en los afloramientos. Bueno, y a partir de un análisis de cuenca, ¿sí? Yo puedo definir qué tipo de cuenca es, ¿sí? Es decir, a partir de todo lo que venimos haciendo hasta el momento, de definir fases, eh, paleoambientes, correlacionar, eh, también ver la parte de hacer los mapas estratigráficos, todas esas metodologías me sirven para finalmente, uno de los objetivos es analizar el tipo de cuenca, ¿sí? Que es lo que se llama análisis de cuenca, ¿sí? Entonces, para poder yo estar seguro de qué tipo de cuenca es, tengo que seguir varios pasos previos, que son los que vinieron ustedes haciendo, junto con otras ramas de la geología, como por ejemplo el estudio de las rocas ígneas y metamórficas, del magmatismo que puede estar presente en un afloramiento, como así también la parte estructural, ¿sí? Definir si la tectónica, si hay rasgos, evidencias de tectónica compresiva, tectónica extensiva. Entonces, todo eso, todas esas herramientas, todos esos elementos que ustedes tienen, que fueron aprendiendo en esta materia y en otras materias anteriores, eh, tienen como uno de los objetivos finales el análisis de la cuenca, definir qué tipo de cuenca es, ¿sí? No es algo fácil llegar al tipo de cuenca, ¿sí? Hay muchas cuencas que fueron redefinidas con el pasar de los tiempos, con hacer cada vez más estudios. No sé si ustedes quizás alguna vez les comentaron o leyeron, ¿sí? Lo van a ver también en Geología Argentina y Sudamericana,
que hay cuencas que fueron definidas de una forma y después con el tiempo, con los años, fueron redefinidas como otro tipo de cuencas, ¿sí? Hay cuencas que son muy problemáticas, por así decirlo, son muy difíciles de definir, porque también hay cuencas que son parecidas entre sí. Si bien yo les comenté al principio que son diagnósticas las características, a veces no tengo todos los elementos necesarios para estar seguro qué tipo de cuenca es. Entonces, los pocos elementos que tengo no me permiten estar seguro si es una cuenca o la otra, porque hay cuencas que comparten características, ¿sí? Ustedes van a ir viendo cuando veamos el práctico y después en las clases subsiguientes que hay cuencas que tienen características similares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, la cuenca devónica del noroeste argentino, la cuenca de Tarija, o también llamada cuenca subandina, ha sido definida, es una de las cuencas quizás muy debatidas porque hay autores, hay 5 hipótesis distintas. Hay autores que hablan de una cuenca de antepaís, hay algunos que hablan de una cuenca de intracratónica, otros que hablan de una cuenca de rift, hay otros que hablan de una cuenca de retroarco sin acortamiento, ¿sí? Ustedes van a ver después en los trabajos que les voy a pedir que lean, y después también en Geología Argentina y Sudamericana el año que viene, que hay cuencas que son muy debatidas, qué tipo de cuencas, ¿sí? Porque no se tiene todos los elementos para poder definir con seguridad el tipo de cuenca. Y así también hay otras que también son muy debatidas y así también otras que son muy características y es muy fácil estar seguro de cuencas. Por ejemplo, la cuenca del grupo Salta, todos sabemos, no hay discusión, ¿sí? No hay ninguna discusión que es una cuenca, ¿sí? También hay cuencas que, por ejemplo, depende de la clasificación. Recuerden que hay distintos tipos de clasificaciones, se lo vieron ayer. Hay algunos que, por ejemplo, la cuenca de antepaís, ¿sí? Salió después un nuevo concepto que lo usan algunos, no todos. Hablan de cuencas de antepaís fragmentadas, que serían las cuencas de Forlán, eh, Fragmented Forlán, sí lo van a ver hace mucho, porque algo no es nuevo, pero tampoco, debe tener unos 10 años nada más esa teoría, y lo van a ver así en los libros. Entonces van saliendo clasificaciones nuevas, y bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una parte importante de, de las cuencas, de la clasificación de cuencas y las características, son los mecanismos de subsidencia. Ustedes ya fueron viendo que el relleno sedimentario, ¿sí? Es una característica, la tectónica también es otra característica, si hay una tectónica compresiva o extensiva, y también el magmatismo, si hay magmatismo, si hay vulcanismo, o si directamente no hay presencia de magmatismo o vulcanismo. Y otra característica son los mecanismos de subsidencia, ¿sí? Que depende del tipo de cuenca y van cambiando, ¿sí? A ver, ¿alguno tiene una idea de a qué se refiere o qué quiere decir mecanismo de subsidencia de una cuenca? ¿A cuál es el fenómeno principal que permite que se genere un espacio en el cual se acumulan los sedimentos? Eh, Ya sea la tensión o la, la subsidencia o alguno de estos fenómenos que genera un espacio de acomodación que después posteriormente se rellena, dando origen a la cuenca. Se te escuchó muy bajito, Carlos, pero bueno, más o menos sí entendí lo que está bien. Sí, a ver, alguno otro que pueda dar otra definición de qué es o una idea de qué entienden ustedes por mecanismo de subsidencia. Vendrían a ser los procesos que permiten que se forme una depresión en el terreno. Bueno, bien, sí, o sea, bueno, básicamente
lo que dijeron fue que es el mecanismo que permite que cada vez haya más espacio para que se acumule el sedimento, ¿sí? Ustedes saben que a veces estos mecanismos, o sea, constantemente se está generando espacio para que se acumule el sedimento. Cuando ese espacio deja de generarse, la cuenca se colmata, se llena, ¿sí? Y ahí entramos a ver conceptos como cuenca hambrienta, ¿sí? Por ejemplo, que es una cuenca que genera mucho espacio para el sedimento. Constantemente está generando mucho espacio para el sedimento, entonces todo el sedimento que llega a la cuenca es inmediatamente, como por así decirlo, comido por la cuenca, ¿sí? Entonces una cuenca hambrienta, genera mucho espacio. Y lo contrario sería una cuenca, digamos, que genera poco espacio y recibe mucho sedimento. Esa cuenca se colmata muy rápidamente, se llena muy rápidamente, ¿sí? Entonces, la subsidencia, si bien es algo constante, puede detenerse o puede ser muy lenta y colmatarse, o puede ser muy rápida y ser una cuenca hambrienta, ¿sí? Entonces, y hay varios tipos de mecanismos de subsidencia. Yo ahora les voy a compartir pantalla para que veamos unas diapositivas. Hay varios tipos de mecanismos, ¿sí? Eh, Ahora todos están viendo la presentación. Sí, profe. Eh, Hay varios tipos, ¿sí? De generación de espacio. Ustedes quizás se acuerden de algo, hayan visto algo en introducción a la geología, o, bueno, o geología en general, o en geología estructural, ¿sí? Que el espacio se puede generar por calor, ¿sí? Por ejemplo, se puede generar de forma, o sea, mecánica, o sea, de forma térmica, ¿sí? Por ejemplo, que tenga algún cuerpo plutónico por debajo de la cuenca que me esté generando subsidencia, genere espacio por calor, o puede ser también de forma mecánica, ¿sí? No hay una fuente de calor, pero por el peso de la pila sedimentaria se genera espacio. Hay muchas otras formas de generar espacio, por ejemplo, cuando tenemos glaciaciones, ¿sí? En las eras glaciares, el peso de los casquetes glaciares a veces tan elevado que genera que haya un proceso de isostasia y también genera espacio de acumulación de sedimentos, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a los conceptos básicos. Hay dos elementos importantes para generar una cuenca. Uno es subsidencia, o sea, si yo no tengo subsidencia, no hay cuenca, ¿sí? Es decir, el hundimiento del basamento. Y por otro lado, el relleno, también. Es casi imposible que no haya relleno, pero bueno, hay cuencas que tienen muy poco relleno, muy poco aporte sedimentario, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una depresión, pero si no tiene sedimento, no es una cuenca, ¿sí? Hay algunos casos excepcionales donde hay depresiones, pero la tasa de erosión es cero, prácticamente cero, no hay transporte de sedimento, el material se mantiene intacto, eh, entonces no hay relleno sedimentario, no es una cuenca, ¿sí? Entonces subsidencia y relleno son los dos elementos importantes para que exista una cuenca. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos del control de relleno? O, dicho de otra forma, el mecanismo de subsidencia, ¿sí? Ya un poco les adelanté en la parte tectónica, mecanismo tectónico, el mecanismo mecánico, que puede ser, por ejemplo, flexura bajo cargas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debido a una gran pila sedimentaria, ¿sí? A un gran espesor de sedimentos, la cuenca del basamento se flexura, ¿sí? Eh, o sea, se hunde, ¿sí? Entonces, al hundirse, genera más espacio de acumulación de sedimentos. Esto, por ejemplo, es común en las cuencas de Rift, ¿sí? Y en las cuencas de Forland, que son las cuencas de Antepaís, ¿sí?
Esto es importante porque generalmente en los exámenes parciales finales se les pregunta, por ejemplo, qué mecanismo de subsidencia puede estar presente en una cuenca de Riff. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que comentar y explicar que en la cuenca de Riff la subsidencia que se genera por un mecanismo tectónico, flexura bajo carga. ¿Sí? Después también otro mecanismo es, por ejemplo, el adelgazamiento cortical. ¿Sí? Acá hay procesos mecánicos y termodinámicos. ¿Sí? A ver, ¿qué entienden ustedes por adelgazamiento cortical? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que puede ocurrir o existir un adelgazamiento cortical? Podría ser cuando es lo que sucede en las dorsales mesoceánicas, que se expulsa el material, el, el material ígneo y se forman los basaltos. Yo es lo que entiendo, porque hay un adelgazamiento de la corteza y escapa ese material. Bueno, puede ser, es una opción. ¿Qué otra idea se les ocurre? ¿De qué otra forma puede haber adelgazamiento cortical? Por distensión, profe, también. Bueno, la distensión, y esa distensión, ¿por qué se generaría? Por la convección del manto. Bien, perfecto, tiene que ver con el tema del manto. También en el caso de una intrusión masiva, por la forma que tiene el cuerpo, puede empezar a adelgazar la corteza suprayacente Perfecto, excelente. por el empuje mecánico y además por la característica térmica que calienta la corteza, la hace más maleable, a la vez que el empuje lateral hace que ésta se vea arrastrada y se adelgace justo por encima del cuerpo. Excelente, eh, Carlos. Sí, esa puede ser otra opción, ¿sí? Que tengamos un cuerpo magmático, ¿sí? Por debajo, que el calor haga que se adelgace lo que está por encima, la corteza, ¿sí? Sería otra forma. Entonces, bueno, ya tienen básicamente una idea de cómo se puede generar adelgazamiento cortical, ¿sí? Al adelgazarse la corteza, obviamente se genera mayor espacio de acumulación de sedimentos, ¿sí? Bien. Ahora, otra forma, y bueno, también de formación, ¿sí? De formación también es un mecanismo de generación de espacio de acumulación, ¿sí? Eh, bueno, otro tipo de mecanismo, además del tectónico, es el eustático, ¿sí? Esto ya están, digamos, muy familiarizados con estos conceptos, cambio del volumen de cuencas oceánicas o cambio del volumen del nivel, ¿sí? Por ejemplo, por procesos de ascenso y descenso del nivel del mar. Recuerden que cuando el nivel del mar asciende, tenemos mayor espacio de acumulación, cuando el nivel del mar desciende, el espacio de acumulación en cuencas marinas es distinto, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de mecanismos estáticos, estamos hablando de cuencas de origen marino, ¿sí? No son cuencas de origen continental, porque en las cuencas de origen continental el factor eustático es prácticamente cero, ¿sí? Cuando hablamos de mecanismos estáticos estamos hablando de cuencas marinas, donde el nivel del mar sube y baja y tiene mayor o menor espacio de acumulación, ¿sí? El cambio Profe, sí. ¿podría volver a explicar cómo funciona la variación eustática con la disponibilidad, o sea, más bien con la subsidencia? Porque no entiendo por qué disminuye o aumenta la subsidencia de acuerdo. Bueno, a ver, si quizás no está, fue, es Florencia, ¿cierto? ¿O no? A ver. No, es Sabrina. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, Sabrina, profe. Sabrina, bien. Es buena tu pregunta, Sabrina, porque acá hay que diferenciar algo que quizás estaba quedando confuso. Una cosa es el mecanismo de subsidencia, ¿sí? O sea, algún mecanismo que genera espacio, ¿sí? Dijimos que cuando debido a mucha carga de cemento, la corteza se hunde, genera espacio.
genera subsidencia. Cuando tenemos un cuerpo magmático, un cuerpo, ¿sí?, plutónico, por debajo, se adelgaza la corteza, también tenemos más espacio. Otro mecanismo de subsidencia, ¿sí? De que dijimos anteriormente que la subsidencia es el hundimiento del basamento, ¿sí? Ahora, también por deformación, se forma la pila sedimentaria y tenemos, también podemos tener subsidencia, ¿sí? El hundimiento del basamento. Ahora, ¿cómo relacionamos los cambios geostáticos con la subsidencia? ¿Sí? La subsidencia es, dijimos, el hundimiento del basamento. Ahora, cuando el nivel del mar sube, o cuando el nivel del mar baja, ¿qué pasa con el basamento? ¿Hay un hundimiento del basamento? ¿Puede repetir la pregunta, profe? O sea, lo que estoy buscando es que ustedes me digan si qué relación existe o qué Profe, ocurre. tiene que ¿Sí? haber, porque, o sea, si yo aumento, o sea, aumenta el nivel del mar, ¿no? O el nivel desciende, el peso de la columna que está por encima del basamento aumenta o disminuye, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio en la subsidencia. Si aumenta el nivel, aumenta el peso de carga que tiene por encima, y si baja, disminuye. Yo lo veo así. Tomás, Tomás, ¿no? Sí. Perfecto. Esa es una buena explicación. A ver, ¿qué opina el resto? Para el resto, si el nivel del mar sube o baja, ¿tiene impacto sobre el basamento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tomás dice que sí, porque al subir, por ejemplo, el nivel del mar, tenemos acumulación de sedimento que puede influir sobre el hundimiento del basamento. ¿Qué opina el resto? Yo concuerdo con Tomás, porque es cierto, al subir y bajar el nivel del mar, también se estarían cambiando las condiciones de sedimentación. Bueno, ¿y No cómo se va a creen? estar depositando la misma cantidad en todo momento. También voy a tener erosión, voy a tener discordancias, como veo en el trabajo práctico de cómo era en el que nos enseñó OnLab y eso, profe. Ajá, Eh, determinaciones totales. sí, eso. Yo más o menos lo estaba viendo desde ese punto de vista, que voy a tener, se me va a reducir algunos espesores por la regresión, entonces ahí también me cambiaría. Por eso concuerdo con Tommy, con lo que él fundamenta. Es muy lógico. Bien, entonces, ¿y cómo creen que está bien? Entonces, estamos de acuerdo que hay cierta relación entre el ascenso y descenso del nivel del mar en cuencas marinas. Hay cierta relación del ascenso y descenso del nivel del mar con la subsidencia, es decir, el hundimiento del basamento. Que el ascenso y descenso controla la sedimentación y la sedimentación controla el hundimiento del basamento. O sea que es una relación quizás indirecta, ¿sí? Eh, quizás no es un control directo y tan importante como, por ejemplo, un adelgazamiento cortical por una fuente de calor, pero sí hay relación, ¿sí? Entonces sí hay cierta vinculación entre el mecanismo, entre la eustasia y la subsidencia, ¿sí? Pero es un mecanismo de menor impacto, ¿se entiende? ¿Se Sí, entendió, profe. Sabrina? ¿Pregunta? Sí, 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 gracias. Buenísimo. Y después con el tema del cambio del volumen de hielo, sería lo mismo, ¿sí? Si yo tengo una columna de casquete glaciar, genera también hundimiento del basamento, por lo tanto genera también espacio de acomodación, es un mecanismo de subsidencia. Ahora, con el tema del cambio climático, como dice acá, cambio climático influencia en la descarga de sedimentos.
¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos cambios climáticos, por ejemplo, pasamos de, por ejemplo, de un hot house o de un greenhouse a una ice house. Normalmente estos periodos de cambios climáticos se generan diferencias en la generación de sedimentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que hay mayor meteorización de sedimentos? ¿Durante un greenhouse o durante un ice house? ¿Cuándo, en qué momento creen ustedes de que se genera mayor, digamos, donde hay mayor generación de sedimentos? Recuerden que en generación de sedimentos hablamos de meteorización de la roca, erosión, meteorización y transporte, ¿sí? En un greenhouse, profe. ¿Por qué durante un greenhouse? Porque, por ejemplo, bueno, hice la analogía, por ejemplo, en el verano o en el invierno, que en el verano hace más calor y bueno, eso como que contribuye al desgaste no, pero ahora estoy pensando, en el verano faltan lluvias, entonces, no, en el verano llueve más, entonces va como que a facilitar ese desgaste de la roca por el agua, poner como agente. Perfecto, Diego. Muy buena tu razonamiento, ¿sí? Y tu razón. Es muy bueno que ustedes en geología, y sobre todo ya casi en los últimos años, relacionen todo lo que vieron en las otras materias y también usen el principio del realismo, ¿sí? De analizar lo que ocurre actualmente para llevarlo al pasado, ¿sí? Es cierto lo que dice Diego, que normalmente en el verano hay más lluvia, más agua. Recuerden que el agua es el principal agente de meteorización de todos, ¿sí? Hay otros agentes, como por ejemplo el viento, bueno, el hielo también, que es, digamos, una variable del agua, pero el agua es el principal agente de meteorización, ¿sí? Y normalmente cuando hay agua, como el principal agente, hay mayor meteorización, también con las temperaturas, los cambios, si por ejemplo tenemos cambios bruscos de temperaturas entre el día y la noche, tenemos amplitud térmica muy elevada, también genera meteorización. Ustedes recuerden en geomorfología que vieron los tipos de meteorización, ¿sí? Hay meteorización de termoplastismo, dialoplastismo, la meteorización por actividad antrópica, por las raíces, o sea, meteorización biológica, ¿sí? Pero no quiere decir que durante un ice house no haya meteorización, ¿sí? Sí hay otro tipo de meteorizaciones, pero es más importante durante un greenhouse donde hay agua. Y el agua es el principal agente de meteorización, ¿sí? Entonces, esos cambios climáticos obviamente tienen una influencia directa sobre el aporte de sedimentos, y mientras más aporte de sedimento tenga yo, voy a tener mayor pila sedimentaria, lo que va a generar un hundimiento del basamento, por lo tanto mayor subsidencia, ¿sí? Si yo no tengo sedimento, si no hay aporte de sedimento, el basamento no se va a hundir, no va a haber subsidencia, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, bueno, acá vemos una figura para ver algunos tipos de subsidencia, ¿sí? Tenemos subsidencia, mecanismos principales, flexural por sobrecarga, ¿sí? Y también termal por contracción, ¿sí? También acá tenemos mecánica, cambios de densidad o espesor litosférico. Estas vendrían a ser las principales, ¿sí? Cuando tenemos la mecánica, que yo les hablé al principio, subsidencia mecánica y subsidencia térmica, que también les hablé al principio. Y esta es la flexural. A ver, ¿cuál sería, a ver, mirando solamente la imagen, ¿sí? Digamos, sería la representación gráfica de esto. Se entiende básicamente, digamos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una subsidencia mecánica y una flexural.
¿quién me puede, por ejemplo, decir, bueno, cuál es la diferencia entre la mecánica y la flexural? Y a Puede simple ser que la, vista, habla Iván. puede ser que la flexural tenga más que nada que ver con la dinámica de la cuenca, hacia el centro de la cuenca, Perdón, ¿tiene que y ver la con quién? mecánica más que nada con Perdón, la Iván, dinámica de la cuenca, que los sedimentos están en el centro. ajá, y la mecánica. Y la mecánica más que nada con la densidad de toda la capa de sedimentos, digamos. Ujú. Bueno, puede ser. A ver, ¿alguna otra idea? Pero puede ser que en un caso se consideren solamente características físicas y ahí en la mecánica donde dice cambios de densidad consideremos características químicas. Características físicas, bien, porque la densidad es una propiedad física. ¿Y química en qué sentido sería? Claro que tengamos distintos tipos en la que es la litósfera, distintos tipos de composiciones, que una sea más densa que otra, y por esa diferencia eh, genera la subsidencia. Bueno, está relacionado, sí, porque recordad que la densidad está netamente vinculado con la composición de la roca, ¿sí? Además de la composición con la, la textura de la roca, ¿sí? La densidad involucra varias propiedades, tanto físicas como químicas de la roca, ¿sí? Así que Eh, sí, estaría relacionado. También pueden tener que ver la naturaleza de los esfuerzos. En una flexural parece ser un único esfuerzo, más bien concentrado en el centro, eh, como suele darse, por ejemplo, cuando hay orógenos muy densos, muy pesados, que generan cierta flexura en la placa a su alrededor, mientras que la mecánica está más relacionada a pequeños esfuerzos locales que generan una serie de depresiones separadas. También eso da una naturaleza de cuenca distinto. Una es una única cuenca central más grande en la flexural, mientras que en la mecánica son una serie de subcuencas separadas entre sí, producidas por pequeños esfuerzos locales cada una. Perfecto, Carlos. Carlos, ¿cierto? Sí, Excelente, Carlos. Eh, Muy bueno. Básicamente lo que hizo Carlos fue un poco resumir lo que dijo Iván, lo que dijo Agustín, y si no me equivoco, bueno, también participó Isaac. eh, No, y no, yo no Diego. dije nada, profe. No, no, esta vez no ¿No? aporté. No aporté nada hoy. No, Diego dijo lo de... Bueno, un poco resumió lo que dijeron los compañeros anteriores. Eh, Fíjense que lo que dijeron todos, un poco lo resumió Carlos, lo aportó también, pero básicamente es eso. En la cuenca flexural, perdón, en mecanismo, en la suficiencia flexural, fíjense que la sobrecarga es puntual, es en un sector, ¿sí? Y tiene que ver justamente porque fíjense que la imagen muestra claramente que esto es el centro del cuenco, donde hay mayor eh, columna sedimentaria, mayor espesor sedimentario. Entonces, al haber acá mayor espesor sedimentario, toda esta parte se va a hundir y va a haber subsidencia flexural, ¿sí? Que tiene que ver porque en esa parte hay mayor, el centro de cuenca y hay mayor espesor de sedimentos. En cambio, en la mecánica, ¿sí? Tiene que ver, como dijeron, la composición de la litósfera, la composición del basamento. Esta es que, una cuenca que tiene varias partes, ¿sí? Donde el sedimento se acumula, o sea, no hay un único centro de cuenca, tenemos varios depocentros, ¿sí? El depocentro, recuerden que ustedes ya lo vieron esto en lo que es mapas, el depocentro es donde se acumula el mayor espesor dentro de la cuenca. Algunas cuencas tienen un único depocentro, o sea, un único centro de cuenca, y hay otras cuencas que tienen varios depocentros, como por ejemplo en este gráfico donde vemos que
acá tenemos un depocentro, acá tenemos otro, y son 4, básicamente 3, 4 depocentros, ¿sí? Entonces, como va a haber acumulación de sedimentos, acá también va a haber hundimiento, ¿sí? Va a haber hundimiento y se genera subsidencia. Ahora, ¿por qué hay hundimiento acá, en esta parte, y no en este otro bloque? ¿Sí? Por un cambio de la densidad, ¿sí? Evidentemente, el basamento es heterogéneo. Ustedes saben que las rocas no son homogéneas, ¿sí? Puede ser un basamento que tenga cambios composicionales, como dijeron también, por lo tanto cambios de densidad, ¿sí? Cambios texturales y composicionales. Recuerden que la densidad está vinculada tanto a la composición como a la textura de la roca, ¿sí? No es lo mismo un conglomerado que una arenisca, texturalmente, lo que hace que la densidad sea distinta, ¿sí? Y también es lo mismo que tengamos, por ejemplo, un basamento dolomítico o un basamento calcáreo, la densidad también es distinta debido a la composición. Entonces vamos a tener zonas que son más propensas a que debido a un alto espesor sedimentario tenga hundimiento, y hay otras zonas que en realidad por la densidad, una densidad distinta, no se hunden, ¿sí? ¿Se entiende entonces por qué tenemos acá la diferencia entre la subsidencia flexural y la subsidencia mecánica? Sí, profe. Bueno, ahora yo les pregunto, bueno, y también lo dijeron ustedes, estas subsidencias son características que también permiten diferenciar las cuencas. Por ejemplo, dijimos al principio que la subsidencia flexural estaba presente en qué tipo de cuenca. Cuenca de Rift. Bien, la cuenca Y de Boreland era, profe. y Foreland. Boreland. O puede ser también la del país, sí, que la producción. Sí. Profe, una pregunta. ¿La mecánica podría ser series de Graben Horse? Perfecto. ¿Y qué tipo de cuenca es eso? No, no me acuerdo. Lo dijo ayer la profe, pero no me acuerdo. Cuenca de Rift. Cuenca de Rift. Cuenca de Rift. También puede ser otro tipo de cuencas que son las cuencas de Aulacógeno, ¿sí? Ahora, ustedes quizás se confundan, porque dijimos que la flexural puede ser de Rift y la mecánica también de Rift. Bueno, recuerden que por eso la pregunta a veces en los parciales y en los finales es ¿qué tipo de subsidencia puede tener una cuenca de Rift? Ustedes tienen que responder, ¿puede ser subsidencia flexural o puede ser subsidencia mecánica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas cuencas de Rift tienen un único depocentro, ¿sí? En cambio, hay algunas otras cuencas de Rift que tienen varios depocentros. Por ejemplo, la cuenca de Grupo Salta, que es una cuenca de Rift, tiene 5 o 6 depocentros distintos dentro de la misma cuenca, ¿sí? Por lo tanto, su subsidencia será de tipo mecánico, porque el basamento sobre el cual se formó la cuenca de Rift del Grupo Salta era heterogéneo, tenía distintos cambios de densidad. Ahora, ¿en qué otras circunstancias el basamento puede ser heterogéneo? O sea, el basamento siempre es de la misma litología. No, el basamento no siempre es la misma. Perdón, Iván, habla vos. ¿Y el basamento puede ser de la misma formación? Depende de la zona, porque nosotros utilizamos la palabra basamento para referirnos a los más antiguos. Por ejemplo, en clase la profe nos dio el basamento para nosotros de la formación Juncoviscana, pero yéndonos para Tucumán, creo que es la formación Medina. Perfecto. Tomás, exactamente, sí, o sea, no solamente estamos hablando de un basamento, por ejemplo, de la formación Punco-Vilcana, que
es la misma, si tenemos como basamento, que todo el basamento de la cuenca sea Punco Vilcana, ¿sí? Aún así, Punco Vilcana tiene variaciones composicionales a lo largo de, y puede tener variaciones composicionales a lo largo de una cuenca. Puede ser que en una parte sean metas sedimentitas, y en otras partes sean pizarras, ¿sí? Y en otra parte sea un grado metamórfico más avanzado, que ustedes saben que son todas las fases que tiene la formación buncovilcánica. Pero también puede ser que en una parte sea el basamento sea formación buncovilcánica, en otra parte sea formación grupo mesón, por ejemplo, y en otra parte sea el basamento sea la formación yacoraíta, ¿sí? Cuando en algunas cuencas el basamento cambia formación, o sea, en algunas cuencas el basamento son distintas formaciones, por lo tanto tienen distintas composiciones, distintas densidades, ¿se entiende? Entonces, una cuenca de Riff puede tener un mecanismo flexural o un mecanismo mecánico, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo puedo tener una cuenca de antepaís, en una cuenca de antepaís, por ejemplo, ¿sí? Ustedes ya lo vieron ayer en la clase. ¿Qué tipo de mecanismo de subsidencia podría tener? De estas tres, por ejemplo, opciones: termal, flexural o mecánico. Una cuenca de antepaís. Uno de los ejemplos que dio la profe era una cuenca flexural que se da por distensión por el peso bueno, del propio arco. Generaba tensiones en la zona frontal y eso daba lugar a cuencas que entrarían dentro de la categoría de flexura. Uh-huh. Bien. O sea, sería entonces, en una cuenca de antepaís, ¿qué tipo de mecanismo de subsidencia podemos tener? Perdón, ¿quién fue el que hizo Yo Matorra. Bien, Carlos. Entonces vos, perdón, me decías que mecanismo flexural puede ser en una cuenca de antepaís. Sí, por lo que basándome en uno de los ejemplos que dio la profe ayer. Está bien. ¿Y qué opina el resto? A ver, ¿alguno se acuerda cómo es una cuenca de antepaís? ¿Tiene un único depocentro o tiene más de un depocentro? Tiene ¿Alguno se más de un acuerda? centro. Tiene más de un depocentro, ¿no? O sea, si bien es cierto, como dijo Carlos, el principal depocentro es la zona de Fordit, que es la zona de máxima acumulación de sedimentos, tiene un depocentro también más allá del Fort Worth, ¿sí? No sé si se acuerdan de esto que vieron ayer, tiene más de un depocentro, ¿sí? No tiene 5 o 6 como una cuenca de Riff, pero puede tener al menos 2, ¿sí? Pero el principal depocentro es el que está cerca del antepaís, cerca de la faja plegada y corrida, ¿sí? Entonces sí, en esa zona puede haber subsidencia flexural porque estamos cerca de la máxima sobrecarga, pero también puede tener subsidencia mecánica si el basamento va cambiando de composición, ¿sí? Puede haber una cuenca de antepaís subsidencia termal. Si está cerca de la cadena orogénica, ¿sí o no? La que da al frente. Puede tener influencia tectónica de la cuenca o no. Sí, pero termal, subsidencia termal, puede haber subsidencia termal en una cuenca del país. No, profe, porque no hay magmatismo asociado. Bueno, ¿qué opina el resto? Para mí sí puede haber magmatismo asociado, profe, porque me estoy acordando más o menos del gráfico y sí es posible que ascienda material desde el manto. Entonces, ¿hay o no hay magmatismo en una cuenca del país?
No, el magmatismo empieza a generarse a la altura del arco y a lo sumo hacia atrás, pero no antes. Claro, yo en la clasificación lo tengo anotado que las cuencas de país son cuencas de retroarco sin magmatismo asociado al frente de una cadena plegada y sobre corteza continental. O sea, no hay magmatismo. Ajá. ¿Todos están de acuerdo con eso? Y igual el hecho de que no haya magmatismo no implica necesariamente que no haya calor. La energía térmica puede venir de otros procesos, por ejemplo, en la zona del prisma de acreción, si el contacto es muy violento entre las placas por las velocidades que llevan, la presión que se genera es suficiente para generar calor. O sea, calor a través de presión, no de magmatismo o de cuerpos que aporten ese calor, sino por procesos internos de la fricción de los elementos. Ese calor incluso alcanza junto con la presión para dar casos de metamorfismo, como los esquistos azules que se suelen dar ahí en la zona de choque en la zona de choque de las placas. Ajá. A ver, ¿qué opina el resto? Estamos en una cuenca del país. Algunos dicen de que no hay magmatismo. Bueno, no hay magmatismo, es cierto, ¿sí? Una cuenca del país, recuerden que está cerca de una faja plegada y corrida, está muy alejada del arco magmático, ¿sí? Eh, Puede existir, ¿sí? Algún ejemplo donde tengamos algún cuerpo plutónico por otras razones, pero no vinculado al arco magmático. Igual lo común es que no haya magmatismo, ¿sí? O sea, en la cuenca del país, como dijo Tomás, no hay magmatismo asociado, ¿sí? Ahora, Carlos comenta que una fuente de calor, si bien no hay magmatismo, otra fuente de calor puede ser la fricción por ejemplo, el borde de placas convergentes. ¿Sería este caso? En una cuenca ante país podríamos hablar que podría haber calor por una convergencia de placa por fricción. O lo que dice Carlos más bien está vinculado más que nada a otro tipo de ambiente electrodinámico. Yo creo que está vinculado a otro tipo de ambiente, profe. Está bien lo que dice Carlos, que es cierto que la fricción puede generar suficiente calor como para generar metamorfismo, pero son en otro tipo de ambientes electrodinámicos. En una cuenca de país no tenemos dos placas que están chocando, ¿sí? En un ambiente de país digamos, estamos alejados de la subducción, ¿sí? No hay fricción. Eh, por lo tanto, no habría un mecanismo de generación de calor. Sí puede haber fricción, quizás, pero a una escala más pequeña, no lo suficientemente importante como para generar subsidencia, ¿sí? Por lo tanto, la subsidencia termal no es algo característico de una cuenca de país, porque no tenemos fuentes de calor importantes. ¿Me entiende? Bueno, ahora, por ejemplo, acá eh, tenemos algunos ejemplos, ¿sí? de mecanismo de subsidencia. Textural, ya dijimos, la constante país, ¿sí? Como dijo también Carlos, ¿sí? Esta es una constante país. Eh, También tenemos termal, puede ser una cuenca de retroarco, ¿sí?
Este es el arco magmático y tenemos el retroarco, por ejemplo, la cuenca neuquina. Cuenca neuquina o engolfamiento neuquino, ¿sí? Para el Jurásico-Cretácico, ¿sí? Era una cuenca de retroarco, no una cuenca de antipaís, ¿sí? Porque no había una faja plegada y corrida, sino una cuenca de retroarco para el Jurásico-Cretácico, que tenía suficiencia termal porque tenía el arco magmático cerca, tenía cuerpos magmáticos, cuerpos plutónicos cerca, que generaban suficiencia térmica. Y mecánica, por ejemplo, como dijimos también, lo mencionamos, cuenca de Riff, donde tenemos varios depocentros, por ejemplo, la cuenca del grupo SAN. ¿Sí? Flexural, dijimos, entonces, de nuevo, porque tiene el mayor depocentro, la cuenca de antipaís puede tener dos depocentros, donde uno de ellos es más importante, ¿sí? El que está cerca, al lado de la faja plegada y corrida, el foredeep, ¿sí? Que es la zona donde hay mayor acumulación de sedimento. Entonces puede ser, por ejemplo, una cuenca de antepaís, por ejemplo, la cuenca del grupo Orán. Suficiencia termal, una cuenca de retroarco, por ejemplo, la cuenca de Neuquén. Y mecánica, una cuenca de Riff, por ejemplo, la cuenca del grupo Salto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por mi parte no, profe. Buenísimo. No, profe. Bueno, ahora entonces, a ver, ¿qué nos queda ver? Ya. Todo esto ya. Bueno, vamos a pasar directamente a ver otras imágenes más antes de ir al práctico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuencas de márgenes convergentes. ¿Todos están viendo ahora la nueva presentación? Sí, cuencas intracratónicas. Bien. Bueno, esto lo vieron, ¿cierto? Ayer, cuencas intercratónicas. ¿Me confirman si lo vieron ayer? Nos los mostró con un blog diagrama, pero no así como usted lo está mostrando ahora. Está bien. Bueno, a ver. Yo acá les dejo, a ver, en un segundo. Chicos, en unos minutitos tengo que ver un tema. Son 5 minutos y vuelvo. ¿Sí? Mientras, les voy a, les adelanto esto, les voy a poner el práctico en la pantalla para que lo vayan leyendo, ¿sí? Así lo van viendo, y cuando vuelva seguimos con esta parte, ¿sí? Y les explico el práctico. Pero les voy dejando en la pantalla el trabajo práctico para que lo vayan leyendo y bueno, cuando vuelvan me hacen consulta.
Pero mientras, bueno, vamos avanzando con esto. Estoy esperando a una persona que tenemos que recibir una documentación y con estos 5 minutos y vuelvo. Bueno, profe. Bueno, no les voy a, estas diapositivas se las voy a mandar, ¿sí? No es el objetivo explicarles a detalle, digamos, todo esto que estamos viendo acá, por ejemplo, las cuencas intercratónicas son elipsoidales, son sin fallas en los bordes, bajo relieve, máxima profundidad en el centro, extensas, espesores. Eso, digamos, lo van a ver en la teoría, ¿sí? Mi intención con esto es mostrarle lo que es subsidencia, ¿sí? Entonces, acá tienen ustedes tipos de cuencas y subsidencias, ¿sí? Por ejemplo, extensional, ¿sí? Tienen, por ejemplo, las cuencas de Riff. Dijimos que las cuencas de Riff pueden ser subsidencias flexurales o bien mecánicas, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? También hablamos de adelgazamiento crustal, adelgazamiento de la corteza, ¿sí? O sea, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de subsidencia tiene una cuenca de Riff? Me tienen que responder flexural o mecánica, ¿sí? Ahora, una cuenca oceánica, ¿sí? El tipo de subsidencia puede ser termal, ¿sí? O sea, hay adelgazamiento de la corteza por una fuente de calor. ¿Cuál sería la fuente de calor en una cuenca oceánica? ¿Podría ser un hotspot o una dorsal mesoceánica, profe? Bien, chicos, ahora sí me dan 5 minutos y vuelvo. ¿Sí? Vayan leyendo esto. Bueno, profe. El estudio justo pasa que justo ya terminé mi tesis doctoral y estaba hablando con uno de los jurados, me estaba explicando unas cosas. Bueno, me demoré un poco más de lo que pensé. Chicos, bueno, vamos a seguir viendo la parte esta de los tipos de subsidencia, así después sí, ya continuamos con el práctico. Bueno, les preguntaba, las cuencas oceánicas me dijeron que por las dorsales mesoceánicas podían tener, o un hotspot, podían tener subsidencia termal, ¿sí? Está perfecto eso. Ahora veamos, vamos a las cuencas convergentes, ¿sí? Márgenes convergentes. Las fosas, por ejemplo, ¿dónde estarían las fosas según la clasificación de cuencas? ¿En qué parte estarían las cuencas llamadas fosas en un margen convergente de placa? ¿Dónde se ubicarían las cuencas de tipo fosas? En las cuencas ligadas a márgenes convergentes, Bien, ¿en qué parte? ¿En qué posición? antes del prisma sería, profe, la parte donde está la placa, se está surgiendo sobre la... Perfecto, sí, sería la fosa, está justamente antes del prisma de acreción, ¿sí? Las fosas, ¿sí? El mecanismo de subsidencia de la fosa es por sobrecarga, ¿sí? También puede ser construcción del manto. Si sobrecarga es cuando tenemos mucho espesor de sedimento, porque las fosas justamente reciben mucho sedimento y puede generarse también movimiento del basamento, por lo tanto subsidencia, y también por succión del manto, ¿sí? Las cuencas de antearco, recuerden que son las cuencas que están antes del arco magmático, también puede ser por sobrecarga, también adelgazamiento cortical por una fuente de calor y también por succión del manto. Después están las cuencas de retroarco, ¿sí? O intraarco, donde tenemos también adelgazamiento cortical, ¿sí? Cuando están cerca del arco magmático, o sobrecarga. Y las de antepaís vimos también que por sobrecarga, que sería la flexural, ¿sí?
y también podemos tener mecánica, ¿sí? Ahora, en las cuencas de márgenes transcurrentes, por ejemplo, la cortical, y por ejemplo, en las cuencas intracratónicas, ¿sí? Es por succión del manto, densificación, sobrecarga, ¿sí? Ustedes, esto le llaman adyacimiento cortical, ¿sí? Cuando hablamos de adyacimiento cortical, ¿qué tipo de mecanismo de subsidencia estamos hablando? Recuerdan que lo vimos hace un momento. O por ejemplo, sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecarga, ¿a qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Adyacimiento mecánico, perdón, insuficiencia mecánica, flexural o térmica, cuando hablo de sobrecarga. Flexural, profe. ¿Solamente flexural? También puede estar en la mecánica. Ajá. Bien, ¿por qué? Justamente Como porque... Sí, adelante. porque creo que en la sobrecarga, al acumularse el material, se hunde en la parte central de la cuenca, en el caso de la flexural. Y en el caso de la mecánica, como tengo muchas subcuencas, todas se van a ir, entre comillas, hundiendo por ese material que se deposita y me se me fue la palabra. Me produce la sobrecarga. Yo lo veo así. Perfecto, perfecto. Bien, ahora, o sea que cuando hablamos de sobrecarga no estamos hablando, puede ser sobrecarga de subsidencia flexural, donde tenemos un único depocentro, o puede ser por mecánica, donde tenemos varios depocentros con una composición y una densidad distinta. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que no siempre van a ver en la bibliografía o en los textos que hablen de subsidencia mecánica, subsidencia flexural, subsidencia térmica, sino que van a ver otras variables, ¿sí? Se usan otras palabras. Por ejemplo, van a ver que diga que el mecanismo de subsidencia de la cuenca de Riff, por ejemplo, de la cuenca de Riff por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, de Europa, si no se me ocurre, no me sale ningún nombre ahora, en este momento, es por subsidencia por sobrecarga, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, pero sobrecarga, ¿qué será? ¿Será flexural? ¿Será mecánica? ¿Es térmica? ¿Sí? Yo quiero que ustedes se familiaricen con todos los conceptos o los términos que pueden encontrarse que dicen que se refieren al mismo, ¿sí? Ahora, cuando yo digo subsidencia por adelgazamiento crustal o cortical, ¿a qué me hago referencia? Flexural, mecánica, térmica. El adelgazamiento cortical. La térmica, profe. Como bien Carlos mencionó al principio de la clase, me calienta el material, le da una propiedad plástica, lo hace más plástico, más maleable, y es ahí donde se produce ese adelgazamiento. Bien. ¿Solamente térmica? ¿Puede haber adelgazamiento cortical por razones mecánicas? Sí, por distensión. Creo que Sabrina lo mencionó también. Perfecto. Perfecto, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes van viendo que hablar de sobrecarga es sinónimo de hablar de subsidencia flexural y mecánica,
y hablar de adelgazamiento cortical puede ser también por mecánica como térmica, ¿sí? Entonces, es para que ustedes vayan relacionando entonces qué mecanismo de subsidencia pueden tener las cuencas, ¿sí? A ver, yo les digo, por ejemplo, las cuencas, entonces, a ver, les pregunto, la cuenca de, no sé si vieron las cuencas de Pijivaca. ¿Vieron las cuencas de Pijivaca ayer? Sí, profe. Yo la verdad ya no me Bueno, acuerdo mucho de eso. está bien. Las cuencas de Pijivac son las cuencas que están, ¿sí? Son cuencas pequeñas que están entre en la faja plegada y corrida, entre una faja y otra, ¿sí? Son cuencas pequeñas. Por ejemplo, la cuenca de, por ejemplo, el Valle del Lerma, ¿sí? Podría ser una cuenca de Pijivac, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el mecanismo de subsidencia del Valle del Lerma para ustedes? ¿Flexural, mecánico o térmico? O sea, recuerden que el Valle del Lerma es una cuenca, ¿sí? Actualmente es una cuenca actual. ¿Por qué? Porque recibe sedimentos de los ríos, ¿sí? Y se está ahí depositación. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo de subsidencia del Valle del Lerma? Más conociendo que la posición del Valle del Lerma respecto a los Andes, la posición del Valle del Lerma respecto a, digamos, el noroeste argentino. ¿Cuál Es sería el mecanismo mecánica por la presencia de múltiples depocentros Coincido y, con bueno, Carlos. su posición relativa a los demás elementos. mecánica? Bien. ¿Cuáles serían los depocentros, por ejemplo? El Valle del Lerma, el Valle de Sianca y los valles Eh, aledaños. Alrededor del alto, del resalto Salta Jujuy teníamos creo que Lomas de Olmedo era un depocentro Claro, y las son subcuencas para el grupo Salta. claro, las que sean subcuencas para el grupo Salta. Pero recuerden que estamos hablando del Valle del Lerma, ¿no? Actualmente. Nada que ver con nada. Recuerden que está bien, los depocentros que ustedes mencionaron, Lomas de Olmedo, el depocentro de, de Lomas de Olmedo, el depocentro de, bueno, no es, eh, bueno, perdón, no me salen los nombres. Esos depocentros, que fueron depocentros para la cuenca cretácica del grupo Salta, recuerden que las cuencas van evolucionando, ¿sí? Quizás lo que fue un depocentro en Cretácico, quizás hoy sea un alto, ¿sí? Sea una parte elevada, ¿sí? Entonces recuerden que los depocentros no siempre se continúan siendo depocentros en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, para el Valle del Lerma, algunos mencionan el Valle de Sianca, el Valle del Lerma, ¿sí? Esos son depocentros. Entonces, son cuencas de Píciba que están sobre fajas plegadas y corridas, ¿sí? Esa faja plegada y corrida termina en el Chaco, ¿sí? Ahora, el mecanismo de subsidencia, bueno, puede ser, por ejemplo, mecánico, como ustedes dijeron, que hay varios depocentros. ¿Podría ser flexural? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Actualmente en el Valle del Lerma y alrededores, ¿puede haber subsidencia flexural? Sí, para mí sí, porque es el mismo mecanismo que se aplica tanto en flexural y en mecánica, solo que en mecánica tenemos muchas cuencas y en la flexural tenemos una única cuenca central. Eso lo había mencionado Carlos también al principio de clase. Está bien. ¿Y cuál sería el depocentro en la flexural para ustedes? En el Valle del Lerma. Esta es una pregunta para que piensen, ¿sí? O sea, si ustedes dicen que el Valle del Lerma es una cuenca, ¿sí?
que puede tener subsidencia flexural. Y sabemos que en la subsidencia flexural tenemos un depocentro bien marcado. ¿Cuál sería el depocentro del Valle del Lerma? ¿Dónde creen ustedes que ocurre la máxima depositación de sedimentos? En la ciudad de Salta. Puede ser que sea para la zona donde está el dique Cabra Corral, profe, porque ahí como que desembocan todos los ríos. Eh, O sea, ustedes dicen que pueden ser, digamos, los sistemas fluviales, donde hay mayor depositación. ¿Ah? Bien, puede ser. Si ustedes alguna vez hicieron en geomorfología, vieron, digamos, el Valle del Lerma, van a ver que hay una zona la zona de máximo depocentro, donde se acumula la mayor cantidad de sedimentos, es justamente la que está, digamos, en la unión de todos los ríos, los ríos más importantes del Valle del Lerma, ¿sí? Que justamente es donde sacan todos los áridos, ¿sí? Que es la zona donde hay mayor material, mayor depositación, y es la que se hace la extracción de áridos porque hay mucha acumulación de sedimento, ¿sí? Entonces el depósito estaría vinculado a todos estos sistemas fluviales que depositan mucho material, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, quería un poco ponerles este ejemplo para que ustedes empiecen a analizar, porque es como se les pregunta normalmente en parcial o en los finales, como les dije. ¿Qué tipo de suficiencia puede tener una cuenca de Riff, una cuenca de antepaís, una cuenca de tipo atlántico, una cuenca de aulacógeno, una cuenca de Pulapar, ¿sí? Una cuenca de fosa, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo que la subsidencia hay algunas, por ejemplo, en la cuenca de antepaís dijimos que es difícil que tenga una subsidencia térmica, ¿sí? Por ejemplo, en el Valle del Lerma puede haber subsidencia térmica. Es muy difícil que haya. Perfecto. Es casi improbable. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes analicen para cada tipo de cuenca, además del tipo de sedimento, si es marino, si es continental, si es, bueno, además del tipo de sedimento, además de si hay magmatismo o no hay magmatismo, además de las características estructurales, la tectónica, es importante que analicen también el tipo de subsidencia, ¿sí? Y con todas esas características van a poder diferenciar bien si es una cuenca de Riff, una cuenca interplatónica, una cuenca de antepaís, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos entonces, si no hay preguntas, ahora vamos a ver el práctico. ¿Sí? El trabajo práctico de hoy, ¿alguno me puede confirmar qué número es? El trabajo práctico de hoy. 8, profe. 8. Sí. Perfecto. ¿Sí? Como estuve ausente estas semanas, no me acordaba el número de trabajo. Bueno, el trabajo práctico es cuencas sedimentarias y vamos a poner márgenes convergentes, ¿sí? Convergentes. Lo que tienen que hacer, yo les presento, bueno, Cristina me dijo que ella les dio 2 consignas para este trabajo práctico, ¿sí? dos preguntas, entonces vamos a agregarle 3
preguntas más, ¿sí? Que son sencillas, ¿sí? Lo que tienen que hacer es trabajar primero, clasificar las cuencas sedimentarias señaladas en los cortes, de acuerdo con sus posiciones con respecto a la tectónica de placas. Indicar claramente el ambiente tectónico, ¿sí? Ejemplo, cuenca ligada a márgenes convergentes. Se ubica dentro del complejo arco surco, cuenca de antearco, variante, cuenca de acreción. O sea, mirando el corte, este corte que tienen que estar acá, que se los voy a hacer este corte, ¿sí? Ahora le muestro bien. Bueno, ahí están viendo el corte. Sí, profe. Bueno, Chile, Bolivia, Bolivia, Brasil. exacto. En este corte, ¿sí? Tienen que decir qué tipo de cuentas son, ¿sí? Básicamente ese es el práctico. Decimos, bueno, fíjense. ¿Qué cuenca es esta? ¿Qué tipo de cuenca es esta? ¿Es una fosa? La fosa, perfecto. ¿Qué tipo de cuencas son estas? La profe las había nombrado como intraarco, creo, que están dentro del sistema del propio arco formado por una distensión. Ajá. ¿Cómo se llaman esas cuencas? Son las cuencas Esa no de... es la cuenca frontal. Bien, frontal. Acá hay tres tipos de cuencas, ¿sí? Bueno, repasen lo que vieron en teoría, ¿sí? Y después con eso definan en esta parte qué cuencas son, ¿sí? Eh, acá hay tres tipos de cuencas, ¿sí? Tres tipos de cuencas. Revisen la teoría y fíjense cuáles son esos tres tipos de cuencas, ¿sí? Después fíjense que acá tienen cuencas pequeñas. Estas cuencas son de intraarco, ¿sí? Están dentro del arco, ¿sí? Son cuencas de antearco porque están antes del arco y dentro de antearco son de intraarco, ¿sí? Después tienen, bueno, acá tienen otro tipo de cuenca, ¿sí? Que tienen que analizar, por ejemplo, ¿qué tipo de cuenca sería este? Que tiene acá, bueno, esto lo dejo para que ustedes lo analicen, ¿sí? Analicen cómo pueden definir qué tipo de cuenca es. Primero tienen que ver la posición, ¿sí? La posición respecto al margen de placa. Si está antes del arco, después del arco, ¿sí? También tienen que ver y analizar las estructuras, ¿sí? Fíjense si son fallas, ¿sí? El tipo de fallas que tienen. Por ejemplo, en esta parte de acá, esta cuenca, esto que tenemos acá, ¿qué es? ¿Cómo se llama toda esta parte de acá? Recuerden que estamos dentro de una margen convergente de placa oceánica y placa continental. Esa es la parte de las fajas plegadas y corridas, profe. Perfecto. La parte de la faja plegada y corrida, ¿sí? Y esta parte, ¿qué sería entonces? Si esta es la faja plegada y corrida, ¿qué sería esta? ¿Qué tipo de cuenca sería esta que tenemos acá? Antepaís. ¿Cómo? De antepaís. Bien. Sería la de antepaís, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, de esa manera que tienen que trabajar con este corte, tienen que empezar, ¿sí? Primero por acá. Esta es una fosa, ¿sí?
cuencas de intraarco, antearco, la faja plegada y corrida y la antepaís. Y faltan otras cuencas más que tienen que analizar en detalle, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cuencas tienen dentro de la faja plegada y corrida? Estas cuencas chiquititas que tienen que estar acá. Las de piggyback. Las de pille, perfecto. Entonces, no solamente tienen que decir con una flecha esto es cuenca de país, esto es cuenca de piggyback, sino también tienen que hacer el práctico completo, ¿sí? O sea, lo que buscamos es que ustedes pongan todo esto. Eh, Lo que buscamos es que ustedes clasifiquen la cuenca con el nombre completo, porque así se pide en el parcial y en el final, ¿sí? Que digan, por ejemplo, es una cuenca vinculada a margen convergente. Se ubica dentro del complejo arco-surco. Dentro del complejo arco-surco es una cuenca de antearco, ¿sí? Variante, cuenca de acreción, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? La cuenca de acreción es... ¿Cuál es la cuenca de acreción en esta parte? Donde está cerca del PL, ahí, profe, nos está marcando. Ahí. Esta es la cuenca de acreción. Entonces ustedes dicen, bueno, sacan una flecha y ponen cuenca de acreción, ¿sí? O si quieren pueden poner, sacan una flecha y ponen, este es A, fosa, este es B, a cuenca de acreción. Recuerden que acá hay dos cuencas más, ¿sí? Son tres en total. Y no solamente ponen cuenca de acreción, sino que ponen la clasificación completa, ponen cuencas vinculadas a márgenes convergentes, ¿sí? Dentro del complejo arco, este es el arco surco, este es el surco, ¿sí? Dentro del complejo arco surco, esto sería una cuenca de antearco. Y dentro del grupo de cuencas de antearco, esta es una cuenca de acreción, ¿sí? O sea, tiene que estar el nombre completo, ¿se entiende? La clasificación completa. Y una vez que escriban la clasificación completa, ¿sí? Tienen que justificar en el punto 2 en forma clara y precisa la clasificación. Es decir, tienen que decir por qué para ustedes es una cuenca de acreción, ¿sí? Es decir, dar los argumentos, las características típicas del tipo de cuenca que ustedes definieron. Es decir, son muy pequeñas, se ubican dentro del complejo de subducción, son cuencas limitadas por fallas, se trata de presiones que se encuentran en el complejo de subducción, ¿sí? O sea, primero dicen, en el punto 1, qué tipo de cuenca es, con el nombre completo, ¿sí? Con la clasificación completa, que no pongan solamente cuenca de acreción y nada más, pongan cuencas vinculadas a márgenes convergentes, cuencas de complejo arco-surco, cuencas de antearco, finalmente cuencas de acreción, ¿sí? En el punto 2, ¿por qué? Porque son cuencas muy pequeñas, son cuencas vinculadas al complejo de subducción, son cuencas limitadas por fallas, ¿sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer en el práctico? Sí, profe. Una pregunta. Con el punto 2 también marcamos lo que nosotros vemos. Supongamos en el caso de las piggyback, ¿marcamos la falla o lo decimos nomás? Si a ustedes les resulta mejor marcarlo, háganlo, no es obligatorio, ¿sí? Lo tienen que escribir. Lo que nos interesa es que ustedes digan, esto es una cuenca de RIF, ¿por qué? Porque tiene esto, 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 esto. Porque después eso se les pregunta en el parcial y en el final, ¿sí? Muchas veces pasa que en el parcial y en el final se les pregunta cuáles son las características de una cuenca en el país. Y lo único que saben decir es relleno sedimentario y continental. No dicen cómo es la tectónica, no dicen si hay magmatismo, si no hay magmatismo, no dicen qué tipo de subsidencia es. Entonces es importante que ustedes escriban todo, ¿sí? Todas las características que quede bien claro cuáles son las características de cada tipo de cuenca. Acá estoy agregando mencione el mecanismo de subsidencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno,
Y también en este práctico hay dos figuras, la que ya les mostré, y por último esta figura, que es la continuación de la primera, ¿sí? Fíjense que acá tienen otros tipos de cuencas también vinculadas a margen convergente, que es esta, ¿sí? Ustedes ya verán qué tipo de cuenca es, ¿sí? Después tienen este otro tipo de cuenca, y finalmente este tipo de cuenca es que ya es vinculada a márgenes divergentes, que es una cuenca de tipo atlántica, ¿sí? Entonces solamente resuelvan la parte que es vinculada a márgenes convergentes, que es lo que vieron hasta el momento, ¿sí? Dejen estas dos cuencas destinadas para después, porque son cuencas vinculadas a otro tipo de márgenes, ¿sí? Solo resuelvan esto. Bueno, profe. Y el último punto, por último, tienen que buscar dar por lo menos dos ejemplos de este tipo de cuencas sedimentarias argentinas, y acá les pongo alguna bibliografía para que consulten. O sea, por ejemplo, cuenca de Red, dar dos ejemplos. Cuencas de Antepaís, dar dos ejemplos. ¿Sí? Cuencas de Antearco, dar dos ejemplos. ¿Sí? Eso eh, como para que vayan viendo, digamos, ejemplos de cuencas. Eh, ¿se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Este TP lo enviamos la primera semana que se vuelva del receso. ¿Qué dijo Cristina? La semana que viene tenemos clases. No me acuerdo. Ayer nos despidió, nos dijo que nos cuidemos y que nos veamos después del receso. No me equivoco. Sí, tenés razón. Ah, bueno. Bueno, Sí, entonces es para después este práctico, para entregarlo la primera semana de regreso a clases. igualmente, profe, sí, bueno, no sé si usted después puede dar consultas por la duda para saber si hicimos más o menos bien o... Sí, podemos dar una clase de consulta el lunes de la semana que volvemos a clase, ¿les parece? Sí, profe, me parece bien. Bueno, entonces el primer lunes de la semana de la vuelta a clases, hacemos consulta para ver antes de que entreguen el práctico. Sí, el lunes, si no me equivoco, profe, el lunes 16 es feriado, 16 de agosto. Estuve viendo acá el ¿Cuándo calendario. volvemos a clases? Creo que el 17, digamos, porque es feriado el 16, creo. Si no, le iba a preguntar si ustedes, no sé, a veces, si no me matan los chicos, es que si usted quiere la semana que viene un ratito, digamos, para revisarlo por la duda, así no nos vamos con la duda. Además, si vamos a rendir más tranquilo y dejamos todo ya hecho, no sé. Si a usted no le molesta y si tiene tiempo también. Sí, si ustedes prefieren, sí, podemos hacer una consulta la semana que viene. Después, igual, ¿cuándo volvemos de vacaciones? ¿No es el 26 de julio? Claro, la mesa de examen el 26, si mal no recuerdo. Bueno, sí, es verdad, como que va a pasar mucho tiempo. Si quieren, podemos hacer entonces una consulta la semana que viene. Las mesas por calendario son el 27 al 30, y las mesas del lunes pasan al martes, eso es en julio, y después del 9 al 3. Esos son primero y segundo llamados. Y después, en el calendario que está subido en el Moodle, dice que el segundo cuatri es a partir del 17 del 8. Claro, por eso el profe dice, como le preguntaba, digamos, si él le parecía tener una consulta la semana que viene, no sé, capaz un día de que tenemos clase, un día jueves o miércoles cuando él pueda, y por la duda revisamos esto, así no nos vamos con la duda, además, por como puede decir Tomás, la mesa de exámenes son el 27, entonces así ya tenemos hecho esto y no, para no sé, en mi punto de vista, no sé qué opinan los demás. Sí, chicos, si ustedes pueden hacer una consulta el jueves, si les parece, en este horario más o menos. O sea, podemos hacer una consulta el jueves a las 3 de la tarde. Como prefiera la mayoría.
Yo más que nada decía como para después no estar pensando en el práctico y después estar viendo los finales, entonces ya tenerlo hecho. Más que nada por eso, digamos, para sacarnos la duda. Bueno, si quieren se pongan de acuerdo y me confirman, ¿sí? Pero bueno, en principio sería el jueves a las 3 de la tarde. Bueno, profe, por WhatsApp ahí le Sí, avisamos entonces. Gracias. bueno chicos, disculpen el corte que tuvimos. Y bueno, cualquier cosa nos estamos viendo el jueves que viene en consulta de este tema. Bueno, profe. Estuvo hoy práctico, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno chicos. Todo, profe, gracias. Perfecto, chicos, cuídense, nos estamos viendo. Espero ver a muchos en los finales, en las mesas. Sí, chicos, vengan todo lo que puedan.